Hola, ¿qué tal? Bendiciones, bendiciones, bendiciones para todos. Hoy es un día especial. ¿Por qué? Porque este fue el día que hizo el Señor, dice la Escritura. Nos alegraremos en él. Además, dice también la Escritura que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Sí, así de bueno es Él. Cada mañana hace que sus misericordias sean nuevas en favor de nosotros. Hoy traigo un tema que es difícil, pero es algo de lo que hay que hablar. Y digo que es difícil porque esto toca mucho la sensibilidad eh, de el cristiano. Toca mucho esa parte sensible y voy a decir esa parte religiosa que todavía hay en cada uno de nosotros. Así que yo le pido, por favor, escuche este mensaje y luego saque sus propias conclusiones, porque es algo que Dios, estoy seguro, está pidiendo que se hable. Él quiere que se hable de esto. Y bueno, hay muchas personas que lo están haciendo, gracias a Dios por esto, y son valientes, son valientes. Hay personas que definitivamente admiro porque hablan de esto con tanta claridad, con tanta valentía, con tanto arrojo y con tanta libertad y sin ningún temor. Así que de estas personas aprendo, cada día aprendo de ellas. Bueno, quiero que miremos Levítico capítulo 19, versículo 17. Y dice Levítico 19, 17, no aborrecerás a tu hermano, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y termina ahí como con la firma de Jehová, como para que nos quede muy claro que fue él quien habló, como si fuera necesario, y es curioso, ¿no? Como si fuera necesario que Jehová Dios pusiera su firma y dijera, soy yo el que lo digo. Bueno, estoy hablando de esto porque hoy quiero hablar acerca de la diferencia, que no es poca, no es poca la diferencia que hay entre Jehová o el Dios que nos presentan en el Antiguo Testamento y el Dios que presentan o el Dios que leemos en el Nuevo Testamento. Jesús, el Dios del amor, el que vino a revelar el verdadero carácter del Padre. De esto trata este mensaje de hoy. Resulta que en el antiguo tiempo se dieron esas leyes, se dieron estos mandamientos, como por ejemplo amar al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo fue un mandamiento que se torció demasiado, que se tergiversó. ¿Por qué? Porque amarás a tu prójimo como a ti mismo incluía a todos los seres humanos, al prójimo, a todos nuestros semejantes. Así que no era solamente un mandamiento de amar a mi hermano, al que naciera en mi mismo linaje, sino que era amar a todos los seres humanos de esta tierra. Pero el mandamiento se acomodó al gusto de los israelitas. Ellos acomodaron ese mandamiento que era muy, muy, pero muy lindo, muy hermoso. Lo acomodaron a su gusto, como acomodaron muchas otras cosas. Y entonces toman este mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y ellos dicen, nuestro prójimo solamente es los nacidos en el pueblo de Israel. Solamente son los de nuestro linaje. Y a los demás no se les llamaba prójimo, no se les llamaba hermanos. De hecho, se les trataba como animales, como si no fuesen humanos.
Por eso acabamos de leer, no aborrecerás a tu hermano, en tu corazón razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, lo que ya denota que a los otros sí, sí, a los otros sí, a los nacidos en otros pueblos sí, pero a los hijos de tu pueblo, a esos tendrás que amar, a esos no les guardarás rencor, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Queda claro aquí que en ese antiguo tiempo, ese pueblo de Israel, y todavía, porque la verdad es que los israelíes a los de Occidente y a todo pueblo que no sea de su linaje, ellos no nos consideran algo importante, la verdad. Ellos son los que tienen la relevancia delante de Dios y ellos siguen siendo la nación santa, el pueblo escogido y siguen siendo ellos los preferidos de Dios. Así que este mandamiento, vuelvo y les digo, fue tergiversado como hicieron con muchos de ellos. Pero un día aparece Jesús en escena y dice lo siguiente. Quiero pues que miremos Mateo 5, los versículos 43, 44, 45 y 46. Mire lo que dice Jesús. Es supremamente diferente. Sí. Mateo 5. Mateo 5. Deme un segundo por favor, que no lo encuentro. Mateo, por Dios. Estamos en... Ahora sí. Mateo 5, les dije, 43. Jesús dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Jesús dice algo muy diferente a lo que fue dicho en el antiguo pacto, o como se aplicaba el mandamiento en el antiguo pacto. Él dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. O sea, eso nunca salió de la boca de Dios. Eso fue lo que Jesús quiso decir. Nunca, ni mi padre ni yo dijimos tal cosa. El mandamiento fue claro, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tu prójimo incluía a tu enemigo. Tu prójimo era todo ser humano creado por Dios, creado a imagen y semejanza de Dios. Ese es nuestro prójimo, en palabras de Jesús. Entonces por eso Él dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Es que esto era terrible. ¿Cómo así que había que amar a los nacidos dentro del pueblo de Israel, pero si nacían en otro pueblo, había que odiarlos, había que aborrecerlos? Y claro, había que matarlos, porque eso también queda claro en el Antiguo Testamento, en los escritos que fueron tergiversados, porque dicho sea de paso, atribuyeron cosas al Dios de amor que Él no hizo. Escribieron palabras como palabra de Dios, sin que Él las dijera, sin que Él las inspirara. ¿Cómo es posible que un Dios que dijo no matarás, luego mata, luego manda a sus hijos, a esos mismos a los que les dio el mandamiento de no matarás, los manda a matar?
eso no lo entiende. Es decir, una mente sana, una mente abierta, no comprende esto. Eso es algo inaceptable. Entonces por eso Jesús dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajen y os persigan. O sea, él vino a clarificar, a poner luz a este mandamiento y a muchos otros, a muchas cosas que están allí en el antiguo pacto. Y Jesús dice aquí, pero yo os digo, ese pero ya nos habla de que Él no dijo lo otro, no lo dijo de esa forma. Él está poniendo luz a este mandamiento porque Él es la luz. Entonces Él dice, ustedes oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso nunca lo dijo el Dios de amor. Pero yo os digo, dice Jesús, amen a sus enemigos. Ámenlos. No los aborrezcan. No los maten. Ámenlos. Bendigan a los que los maldicen. Hagan bien a los que los aborrecen a ustedes. Y oren por los que los ultrajen y los persigan. Y mire lo lindo. Dice Jesús, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Para que seamos reconocidos en esta tierra como hijos de Dios, para que se haga evidente que tenemos su genética en nosotros, tenemos que amar a nuestro prójimo, para que las personas, para que nuestros semejantes digan de nosotros, estos son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque obran de acuerdo al amor. Obran de acuerdo a la justicia de Dios. Entonces, seremos reconocidos no solamente desde el cielo como hijos que hacen la voluntad de Dios, hijos que viven en la justicia de Dios, sino que también el prójimo, nuestros semejantes, lo reconocerán. Y mire cómo sigue diciendo. Porque si amáis a los que os aman, lo que hacía el pueblo de Israel en ese momento, ellos se amaban entre ellos, entre su mismo linaje. Y Jesús aquí dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Qué fuerte debió haber sido estas palabras para ellos, para estas personas, estos doctores en la ley, estos fariseos y escribas y religiosos hipócritas. Jesús les dice, ¿no hacen también esto esas personas a los que ustedes consideran pecadores, los publicanos? 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Si solamente el afecto, el abrazo, el estrechón de mano es para con los nacidos en su mismo linaje, ¿qué hay en eso? ¿Qué de bien hay en eso? ¿O qué recompensa ustedes podrán tener? ¿Qué recompensa mayor? Porque la recompensa mayor viene cuando amamos a nuestros enemigos. La segunda parte de este versículo dice, ¿no hacen también así los gentiles? Jesús les está diciendo, tienen que cambiar esa manera de pensar. El prójimo tiene que también ser los publicanos, los gentiles, las prostitutas, los ladrones. El 48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí está hablando de una perfección según Dios, lo que Él pide y lo que dice que es posible que alcancemos en Él. Y es integridad, ser íntegros. Íntegros, sí se puede. Sí se puede en Dios, en Cristo lo podemos hacer. Llegar a esa integridad que vivió nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro,
nuestro modelo a seguir. Entonces aquí Jesús viene y les dice, están muy equivocados, no es así. Y Jesús dice cómo es que sí es, cómo es que debe hacerse. Ahora miremos Éxodo, por favor, segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 21 y versículos 24 y 25. Recuerda que Jesús dijo, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. La pregunta es, ¿dónde se dijo aquello? ¿Dónde está en el Antiguo Testamento? Bueno, pues está en Éxodo 21, 24. Ojo por ojo, diente por diente. Era la ley del talión. Leyes que no salieron de la boca de Dios, porque eran leyes según la justicia humana, es decir, venganza, venganza. Y la justicia de Dios no es venganza. La justicia de Dios es amor. Cuando se desata la justicia de Dios en un ser humano, es para limpiarlo, es para quemar las impurezas, la maldad que hay en él, el pecado. Cuando la Biblia habla del fuego de Dios, que cae, que desciende como justicia en los seres humanos, a lo que se refiere es que ese fuego viene, esa justicia de Dios viene como fuego en favor del ser humano, para limpiarlo, para purificarlo, pero no para destruir al ser humano, no para destruirlo. Aunque le pueda causar algún tipo de dolor, será para a la postre hacerle bien, para purificarlo, para santificarlo. Esto Dios lo hace por amor. Aquella ley del talión era venganza. Venganza porque era la justicia humana. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Y no solo eso, sino que si nos devolvemos ahí al versículo 23 dice, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. También era vida por vida. Si alguien moría, bueno, pues a esa persona, al asesino del muerto, también había que matarlo. Era una ley en la que no había perdón, en la que no habían segundas oportunidades. Entonces ahora sí miremos Mateo, donde Jesús habla de esto, de esta ley del talión. Mateo 5, 38. Evangelio de Mateo 5, versículo 38. Jesús dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Vuélvele también la otra, cualquiera que te golpee la mejilla derecha, ofrécele la otra. ¿Esto de qué habla? Habla de mansedumbre. Mansedumbre. Esto habla de ser justos según Dios, no de hacer justicia propia, no de la justicia humana, porque la justicia humana es venganza. El ser humano en su naturaleza caída pide venganza. Si alguien me hiere, por favor, esa persona también tiene que ser herida. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero, nuevamente el pero, ese pero indica, yo no hablo así, mi Padre y yo no hablamos así, porque de lo único que hablamos es amor, porque es lo que somos, amor. Así que de nosotros no puede salir nada más que no sea amor, pues esa es nuestra esencia. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. No resistan a los que ustedes consideran malos porque les agreden.
cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y Jesús habla de esto con mucha autoridad, porque Él nos dio un ejemplo clarísimo, un ejemplo potente, poderoso en la cruz, cuando allí lo estaban lacerando, cuando estaba herido, estaba a punto de morir. El dolor era un dolor espantoso el que Él sufría en ese momento, la humillación y todo lo demás, la vergüenza que sufría. Aún así, Él perdona a esas personas que lo estaban matando. Y hace una oración al Padre y le dice: Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Porque son personas que están cautivadas por el pecado, por la maldad. Y no les permite discernir entre lo bueno y lo malo. Por eso es que no me conocieron como tu hijo. No me reconocieron, no me aceptaron, no me adoraron. Porque son personas enfermas. Porque son personas que aunque caminan, están muertas. Son muertos que caminan. Están muertos en sus delitos y pecados. Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. Este fue nuestro Señor Jesús y sigue siendo, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Miremos Deuteronomio, Antiguo Testamento, Deuteronomio, capítulo 21 del libro de Deuteronomio, versículos 18, 19, 20 y 21. Esto se pone mucho más interesante, porque lo que estamos haciendo es exponer y denunciar eso que algunos escribas de aquel tiempo, con su intención equivocada. Ellos torcieron las escrituras. Esto incluso lo encontramos en Jeremías 8:8. El profeta dice, Dios hablando a través del profeta, dice que los escribas de aquel momento, los escritores, con sus plumas, ellos torcieron las escrituras, las leyes de Dios. Dice Deuteronomio 21, 18 en adelante: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirán. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Claro, eran leyes que generaban un temor enorme. Generaban horror estas leyes. Ahora es muy curioso, porque primero es a los padres a los que les correspondía tomar a ese hijo que era rebelde en extremo. La palabra contumaz significa un alto grado de rebeldía. Entonces el muchacho era rebelde, era glotón y era borracho. De esos hoy día abundan casi en toda familia, diría yo, hay mínimo uno de esos, uno con estas características, que según aquella ley tendría que ser muerto por muerte de lapidación, es decir, apedreado hasta morir. Y lo curioso es que aquí leemos que es, o yo diría no curioso, es algo horrible, fuerte, ¿no? Para un padre, una madre, tomar a ese hijo
y llevarlo ante los jueces de la ciudad. Los ancianos eran los jueces y ellos sabían que los jueces entregarían a este muchacho a los hombres de la ciudad para que los apedreen, para que lo apedreen. Los hombres de la ciudad. Yo hago una pregunta, ¿serían gente muy justa los hombres de la ciudad, estos hombres? Hombres justos, íntegros delante de Dios. ¿Sabe qué? Absolutamente no. Eran pecadores. Igual que aquel o aquellos a los que ellos apedreaban. Pecadores. Imagino que eran felices haciendo esto, asesinando personas, quitando la vida a seres humanos. ¿Qué leyes más contrarias al amor de Dios? Leyes sin misericordia, sin amor. Leyes donde la puerta se cerraba muy pronto. No olviden que Jesús es esa puerta abierta permanente. Siempre hay una oportunidad con el Dios de amor. Pero ¿qué nos dice Jesús en Lucas? Esto es tan maravilloso. Nuestro Señor Jesús, Él vino como la luz para alumbrar esa imagen oscura que teníamos de su Padre. Y vino y dijo: Padre, yo lo que vine, una de las cosas que vine a hacer es que te conozcan a ti como el único Dios verdadero, que te conozcan a ti como el Dios del amor, y por supuesto a Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado. Eso es lo que Él vino, una de las cosas que Él vino a hacer, a dar a conocer el verdadero carácter del Padre. Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Por qué diría Jesús esas palabras? Porque la buena imagen de Dios había sido distorsionada. El buen carácter de Dios había sido cambiado, tergiversado. Y Jesús viene y dice: esto se termina. Yo les voy a mostrar quién es realmente mi Padre, quién es el Dios del amor. Entonces Lucas 15:11. Lucas 15:11 narra la historia muy conocida del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo. Jesús allí cuenta esta maravillosa historia para con ella explicar y facilitarnos a nosotros entender el carácter genuino, el carácter verdadero de Dios. No voy a leer la parábola, usted lo hace en su casa, pero la parábola dice algo así: un padre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Claro, este muchacho quería experimentar los placeres del mundo, quería experimentar borracheras, quería experimentar los placeres, todos los placeres mundanales. Así que le pide a su padre la herencia. Esto era un insulto para el padre, era una falta de respeto, era una deshonra, porque el padre aún estaba con vida. Se supone que los hijos heredan, y siempre ha sido así, luego que el padre muere. Pero era tan alto el nivel de rebeldía, este hijo era un hijo contumaz. Era rebelde, era borracho, le pidió la herencia a su padre. Este padre que está representando al Padre de amor, al Creador, al Padre celestial, este padre tenía razones suficientes, el padre de la historia, tenía razones suficientes para tomar a su hijo, en lugar de darle la herencia, presentarlo ante los ancianos de la ciudad para que lo apedrearan, porque era un hijo rebelde, contumaz,
que lo único que había en su corazón era el mal. Pero ese padre no lo hizo así. Y efectivamente, lo que hace es darle la herencia a su hijo, lo que le correspondía, a su hijo menor. De hecho, dice la parábola que le repartió la herencia a los dos. Pero el hijo menor se fue a los placeres del mundo, a disfrutar del pecado. Y se hundió en el vicio, en el pecado, en todo lo malo. Pero un día, cuando todo se le termina, cuando la pobreza llega a tal extremo que él se tiene que ir a cuidar cerdos, era para este hombre un trabajo muy humillante, porque el cerdo para los judíos es un animal inmundo. Y el padre y estos hijos de la parábola se supone que son israelitas. Y entonces este hombre entiende que es tanta su desgracia y dice la parábola que él reacciona, él vuelve en sí. Él no estaba en su juicio cabal, no estaba en su estado normal. Esto habla de que el pecado era lo que lo tenía así. El pecado. Porque allá, cuando Adán peca, todos juntamente con él pecamos. Y todos recibimos, por así decir, un golpe tan fuerte que hizo como que perdiéramos el sentido, perdiéramos la razón. Pero hay un momento en el que podemos volver en sí. Normalmente esto se da por causa de la necesidad. Tristemente es así. Normalmente se da en momentos de mucha desgracia, de estar sin salida, de estar acorralados, en momentos en los que pareciera que el mundo se termina para nosotros. Ahí nos acordamos del Padre. Pero normalmente lo hacemos por necesidad, como sucedió con este muchacho. Su necesidad le motiva de nuevo a volver al Padre. Y dice, en casa de mi Padre hay muchos empleados, muchos jornaleros, y ellos tienen un alimento bueno, tienen un descanso bueno. Es decir, tienen un buen descanso en las noches. Entonces él determina volver al Padre. Y dice que va a ir ante el Padre y le va a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, reconozco que he sido un rebelde y me fui, pero ahora vuelvo, Padre. ¿Y sabe qué, Padre? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Sabes qué? Hazme como uno de tus jornaleros y me basta. Eso era lo que el hijo había determinado decir. Sí, tenía una actitud humilde, volvió con una actitud muy humilde. Lo lindo de la historia es que la historia cuenta que el padre lo ve desde lejos cuando el hijo nuevamente regresa, se aproxima y su padre sale al encuentro de él. Digo que es muy lindo porque su padre ve el momento en el que su hijo vuelve a la distancia. Lo ve venir, todavía no, o sea, el hijo no le llega por sorpresa. Esto habla de que el padre ha estado muy al pendiente, siempre mirando, mi hijo sé que regresará. Esto habla del gran amor de este padre para con su hijo. Esto nos dice que este hijo nunca dejó de ser hijo para este padre. El padre nunca le quitó su paternidad porque no sucede. No es posible. El amor no deshereda, el amor no hace cosas así. El amor nunca deja de ser, dice la escritura en la primera carta de Pablo a los Corintios capítulo 13. Nunca deja de ser. Y dice la parábola que el padre corre al encuentro de su hijo que regresa y se tira sobre él, se cuelga de su cuello, lo besa. La alegría es enorme. Y el hijo efectivamente empieza a decir las palabras que había decidido, que había propuesto decir a su padre. Y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el muchacho quiere seguir hablando justamente de lo que había decidido que le diría.
Y pareciera que su padre ignora esas palabras, porque su padre corta esa conversación, corta esas palabras. Este padre tenía bien claro quién era su hijo y que seguía haciéndolo, y que no era un siervo, no era un empleado, era su hijo, y como tal le reconocía, y como tal tenía que ser recibido, y de hecho manda hacer una gran fiesta, y manda que se le ponga un anillo de oro en su mano, y que se le vista con un vestido espléndido. Lo restituye por completo, le devuelve todo lo que había perdido. Este padre tenía razones para entregar a su hijo a los ancianos de la ciudad y que fuera apedreado. Pero este es el Padre que Jesús vino a mostrar. Nada que ver con el Dios del Antiguo Testamento. Nada que ver con ese, cuando digo el Dios del Antiguo Testamento, quiero ser claro en esto. Con el Dios que los escribas torcieron cuando escribieron, los escritores. Oscurecieron, hicieron del Antiguo Testamento penumbra. El Antiguo Testamento es eso, es penumbra. Es una mezcla de luz y tinieblas. Hay luz y hay tinieblas. Allí podemos entrever, allí se deja entrever el buen carácter de Dios. También podemos mirar allí el Dios de amor, pero parece casi ser avasallado por ese Dios que mata, y que mata por miles, que masacra. Para terminar, Deuteronomio 22. Volvemos a Deuteronomio, capítulo 22. Y entonces leemos, por favor, los versículos 20 y 21. Aquí habla la Escritura de esas leyes, que finalmente es de esto que estamos hablando, cómo Dios viene a poner luz a aquello, cómo Dios viene, Jesús que es Dios, viene a clarificar este asunto, y en algunos casos a desmentir lo que allí se dijo, lo que se escribió. Resulta que en esa ley, si una pareja se casaban y en la noche de consumar su matrimonio, el hombre se da cuenta que la mujer no es virgen, entonces él la tenía que denunciar. Y los ancianos de la ciudad, los jueces, la entregaban a los hombres de la ciudad, que eran muy justos, que eran muy íntegros, que estaban libres de pecado. Esos hombres apedreaban a este tipo de mujeres, a estas y a las que eran encontradas en fornicación. Ellas eran apedreadas. Y dice: mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de la ciudad y morirá. Así de sencillo, fácil. Señor. Y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Así quitarás el mal de en medio de ti. Mentiras. Mentiras, porque el mal no se combate con mal. El mal se puede combatir con mal, pero lo único que resulta es que se multiplica. Cuando combates el mal con mal, el mal se acrecienta. El problema se hace mayor. Entonces el mal no se quitaba de ese pueblo. Al contrario, crecía.
Jesús nos dice que el mal solamente podrá ser vencido con el bien. Textualmente está de la siguiente manera: no seáis vencidos por el mal, sino que venzan con el bien al mal. El bien está fortalecido por la fuerza más maravillosa y más grande que hay en el universo, que es el amor. Así que el bien tiene todo el poder para vencer al mal. Es la única manera de vencer al mal, con el bien. Y de esto es que trata esto que les estoy hablando hoy. Jesús lo enseñó. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, nuestro Maestro por excelencia, lo enseñó. No había misericordia en aquel tipo de leyes. Ahora entonces miremos Juan, el Evangelio de Juan. ¿Qué dice Jesús acerca de esto? Juan capítulo 8. Y miremos el versículo 3 en adelante. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley Moisés nos mandó a apedrearla, a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle, pero Jesús inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con su dedo. Ellos le llevaron una mujer a Jesús, se la tiraron a sus pies y le dijeron: Maestro, la encontramos adulterando. Y hay una ley que nos permite, nos autoriza a matarla. Esa ley fue dada por Moisés. ¿Tú pues qué dices? Lo estaban tentando. Estaban tentando al Dios de toda justicia, al Dios de amor. Y Jesús dice que se inclinó y escribía con su dedo en tierra. Yo creo que se inclinó para dos cosas: para estar muy cerca de esa mujer que estaba ahí, tal vez de rodillas, ahí tirada a sus pies. Se inclinó, tal vez le puso una mano encima y con la otra escribía con su dedo en tierra. Y le dijo: claro, conozco esa ley. Imagino que les pudo haber dicho algo así: conozco esa ley. Y no les dijo que no la apedrearan. Mire que esto es muy interesante. No les dijo que no la apedrearan, pero puso una condición, les hizo una demanda. Versículo 9, versículo 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Estos eran los hombres de la ciudad, los que eran buenos arrojando piedras, matando. Y que estoy seguro e imagino que ustedes coinciden conmigo que eran pecadores, igual que esta mujer, igual que el muchacho ese rebelde al que tenían que apedrear, o tal vez más pecadores. Lo que pasa es que en aquel momento estaban los pecados que pues salían a la luz porque eran públicos, porque a la persona la encontraban en su acto mismo, como esta mujer de adulterio, pero ellos pecaban donde no se les viera. Sus pecados no eran vistos, eran ocultos. Entonces eso, según ellos, los habilitaba para apedrear, para matar a los demás. Cuánta maldad había en estos seres humanos. Entonces dice que Él les dijo: el que de vosotros esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra. Y de nuevo se inclinó en el suelo y siguió escribiendo en tierra.
¿Y qué es lo que Jesús escribía en tierra? ¿Qué cree usted? Porque yo creo que tal vez Jesús escribía el pecado de cada uno de ellos, de los que ahí estaban. Es que yo me puedo imaginar el dibujo mental. Imagínense, rodearon a Jesús y a esta mujer. Había un círculo alrededor de ellos de hombres con mano en piedra, dispuestos a matar a la mujer. Y Jesús escribía, con su dedo en tierra. Creo yo que él escribía el nombre de cada uno de los que ahí estaban con su piedra en la mano y el pecado más fuerte en ellos, el nombre y el pecado dominante en ellos. Y de esta manera, ellos, como textualmente está aquí, acusados por su conciencia, porque Jesús los desenmascaraba ahí, de esta manera Jesús los confrontó. Y ellos, avergonzados, tal vez dejaban caer su piedra, o se la llevaban, yo no sé, pero se fueron avergonzados y acusados por su conciencia. Nuestro Maestro, el ser más sabio, la sabiduría hecha persona, el amor hecho persona. Maravilloso nuestro Señor Jesús. A Él es al que hay que oír. A Él hay que oír. Eso dijo Jesús allá en el monte de la transfiguración. Eso dijo el Padre, cuando se aparecen Moisés y Elías y están ahí junto con Jesús. Y se escucha la voz del Padre de amor desde el cielo y dice: este es mi Hijo amado. A Jesús, a Él es al que tienen que oír, porque es Él el que hace que yo me complazca. Es Él en el que tengo complacencia. No en Moisés, no en Elías. No, Jesús, el Padre, no dijo escuchen a Moisés, a Jesús y a Elías. No dijo escuchen también a Moisés y a Elías. No, Él dijo: este es mi Hijo amado, a Él oíd, a Él y solo a Él escuchen, porque Él es el que trajo la luz a este mundo. Él es el que vino a poner luz donde había oscuridad. Entonces dice que estos hombres se alejaron y Jesús le dice a la mujer, luego que Jesús levanta de nuevo su cara, le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y Jesús le dice: mujer, nadie te acusó, todos se han ido. Y la mujer le dice: sí, Señor, ninguno me acusó, ninguno me condenó. Y Jesús le dice: ni yo te condeno, ni yo te condeno, porque Jesús lo único que sabe es amar. Jesús la defendió, la amó con gran amor en ese momento, derramó toda su gracia sobre ella. Y le dice: mujer, es que yo no vine para juzgar, para condenar. Yo vine para salvar al mundo entero, porque yo soy el salvador del mundo entero. Yo vine a buscar y a salvar todo, escuche esto, todo lo que se había perdido. Y lo que se perdió fue la raza humana. Lo que se perdió fue el ser humano, el hombre y la mujer, por supuesto. Y Jesús vino empoderado con el poder del Altísimo. En Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso lo capacitaba para salvar a toda la raza humana sin que falte uno solo por ser salvado, sin que se pierda uno solo. Y Jesús le dice a esta mujer: ni yo te condeno, mujer. Y solo le da un consejo: vete y no sigas, por favor, en este pecado. Nuestras versiones dicen: vete y no peques más, pero hay versiones más antiguas que dicen: vete y no sigas en este pecado. Jesús solo sabe dar amor, porque Él es la fuente del amor. Entendamos esto: nuestro Padre Dios es la fuente de amor, del amor más puro, y por esa fuente no puede salir otra cosa. Dice la palabra que por una fuente no pueden salir dos cosas. No puede salir agua dulce y agua amarga. Así que por Él, que es la fuente, solamente sale amor, no sale odio. Por Él, que es amor,
y la fuente solamente sale vida y no muerte. Solamente sale bendición y no maldición. Creo que con esto termino y les agradezco por este tiempo que dedican a escuchar palabra de Dios. Y entonces nos veremos en una próxima oportunidad. No olviden que les amo, oro a Dios por ustedes y bueno, pues muchas bendiciones.